Tras la derrota de los movimientos antirrevolucionarios y con la salida de la guerra de España y Prusia se ve el final de la guerra, pues Francia se está expandiendo y Napoleón se ve peligroso para la coalición, pero veremos cómo sucede esto de Napoleón en este video. Quiero aclarar que esto es la perspectiva de Napoleón y luego sacaré otro video de la perspectiva de afuera de Napoleón, créanme que también es muy interesante, y después quizás solo saque la parte final. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. En Francia, después de que los termidorianos se levantaran contra Robespierre y lo acusaran de traidor, se estableció la Convención Termidoriana. ¿Se acuerdan de ellos? Bueno, la Constitución del año tercero fue aprobada por la Convención Termidoriana y tras eso el gobierno termidoriano se convierte en el Directorio. El Directorio formó el Consejo de 500 y el Consejo de Ancianos, que se consiguieron reputación de ineficientes. Recuerden eso porque será importante. Bien, los realistas no estaban contentos con los hechos pasados ni con lo que sucedía ahora, así que planearon un golpe de estado en la cuna de la revolución, es decir, París. El 5 de octubre de 1795 se dio algo conocido como la insurrección realista del 13 de Vendimario del año cuarto. Los realistas se alzaron contra el Directorio en París. La insurrección fue rápidamente sofocada gracias a Napoleón y a otros militares. Napoleón disparó su bote de metralla directo contra los realistas y en cuestión de 2 horas se había acabado la insurrección. El sofocamiento de la insurrección hizo popular a Napoleón, que aunque Napoleón también había conseguido triunfos como en el sitio de Tolón, no era precisamente popular. Este fue el inicio del ascenso de un militar que desde sus primeros años mostró ser bueno para su trabajo. El triunfo contra la insurrección realista logró hacerlo más popular y después de esto, Napoleón fue ascendido a general por el Directorio. Después del triunfo francés en la segunda batalla de Saorgio en 1794, en 1796 continuaron con la campaña italiana. Esta vez estaba Napoleón de 26 años al mando del ejército de esa zona que contaba con 49,000 hombres, a diferencia de los casi 80,000 que contaban ambos ejércitos más al norte con Jourdan y Moreau. Bueno, esta vez Napoleón no iba como un subordinado, y ese fue el inicio del ascenso de Napoleón. Napoleón entendió que los soldados necesitaban de un líder con carisma y, en sus propias palabras, el talento más importante de un general es conocer la mente del soldado y ganarse su confianza. Él era un carismático y decía a su ejército lo que querían oír, como por ejemplo: soldados, tienes hambre y estás desnudo, el gobierno les debe mucho pero no puede darles nada. No, espera, eso no es lo que querían oír, eso es verdad, el Directorio tenía muy abandonado al ejército de Italia. Bueno, además de eso, Napoleón alentaba a los soldados a mostrar su valentía, entre otras cosas, además de que trajo disciplina al ejército de Italia. Por ejemplo, muchos soldados tenían que saquear, pero él reprobaba esas acciones y las castigaba. También destituyó al 13º regimiento de húsares debido a su indisciplina y a finales de marzo disolvió un regimiento que se rebeló. Recuerden todo esto que les acabo de contar porque será importante. Bien, vamos a ver la situación. Los sardos contaban con 25,000 hombres que estaban a cargo de Michel Colli y los austriacos con 30,000 con Johann de Beaulieu, que aunque era un comandante que sabía lo que hacía y tenía experiencia, ya tenía 70 años para 1796. Napoleón podía contra sus enemigos por separado, pero no juntos. Necesitaba separar a los austriacos de los sardos antes de hacer algo. En eso consiste el famoso divide y vencerás. Bien, los austriacos esperaban que Napoleón tomara Génova, así que los austriacos atacaron Voltri para que Napoleón no pudiera avanzar. Ahí pasó la batalla de Voltri. Después lanzaron un ataque hacia Montenotte para distraer a los franceses, pero ese ataque fracasó. Los franceses no tardaron en responder al ataque y los austriacos se tuvieron que retirar del lugar desorganizadamente. Tras esa batalla, la batalla de Montenotte, Napoleón ordena avanzar hacia Dego, pero los sardos lo detienen en Milésimo, donde se libra la batalla de Milésimo. Los sardos defienden ferozmente el castillo de Cosaría, pero aún así los sardos no tienen mucho que hacer frente a los franceses que cuentan con más hombres que ellos y acaban retirándose. Entonces, con el camino despejado, los franceses toman Dego, los austriacos intentan retomar la ciudad pero acaban derrotados y se retiran más hacia Milán. Así que Napoleón aprovechó para atacar a las tropas sardas en la batalla de Mondovì. Napoleón ataca a los sardos, no logran detener a Napoleón y se retiran de noche, pero mientras se retiraban Napoleón ataca otra vez y Napoleón acaba ganando la batalla de Mondovì. Los sardos acaban perdiendo 1,600 hombres y 4 generales.
Los franceses perdieron 1700 hombres. Después de las derrotas, el rey de Cerdeña, Víctor Amadeo III, pide paz a Napoleón. Al principio Napoleón acepta, pero 4 días después, cuando los austriacos se retiraron atrás del río Po, Napoleón acepta paz, pero con las condiciones de que el reino de Cerdeña le negaría asilo a los exiliados franceses, los emigrados, y que el reino de Cerdeña abandonaría la coalición, entre otras cosas más. A eso se le conoció como el armisticio de Cherasco. Luego se reúnen en París y acuerdan que Francia se quedaba con Niza y Saboya, y las tropas francesas podían pasar libremente por el territorio. Bien, luego de todo eso los franceses cruzaron el río y los austriacos entraron a Fombio, donde se libraron las batallas de Fombio y Codogno, que acabaron en una victoria francesa. Los austriacos se retiraron todavía más, pero mientras se retiraban, Napoleón alcanza a 9000 hombres del ejército austriaco en Lodi. Ahí se dio la batalla del puente de Lodi. Los austriacos se resguardaron al otro lado del río mientras ambos bandos se disparaban mutuamente con artillería. Durante la batalla Napoleón estaba recargando cañones y eso hizo que se ganara el sobrenombre de El Pequeño Cabo, no por su estatura, sino por su humildad, porque esa era la tarea de un cabo de artillería, recargar cañones. Bueno, Napoleón envió a la caballería para que encuentre dónde cruzar el río para atacar. Luego de mucha batalla Napoleón ordenó una carga a través del puente. La carga era una carga casi que suicida, y sus hombres cargaron. ¿Por qué cargaron en una situación tan peligrosa? Bueno, pues por el carisma de Napoleón que ya había mencionado anteriormente. Con el ataque masivo y con la caballería francesa llegando, los austriacos se retiran sufriendo casi 3 veces más bajas que los franceses. Con esa victoria Napoleón llega a Milán, y allí transforma a Milán en la República Transpadana, también conocida como la República Lombarda, que fue otra república hermana de Francia. También pidieron 20 millones de francos a los lombardos para apoyar a financiar la guerra, y también requisaron comida, ganado, caballos y etc. También le quitaron cosas a la iglesia y días después, como resultado de revueltas de la población lombarda, muchos sacerdotes fueron atacados por los franceses. También tomaron civiles como rehenes. Los austriacos se establecen detrás del río Mincio entre Mantua, Peschiera, Verona y Lenago. Los franceses atacan Borghetto y ganan la batalla de Borghetto, donde Napoleón casi muere por los húsares austriacos. La batalla de Borghetto hizo que los austriacos se retiraran, dejando Mantua defendida por una guarnición de 13.750 soldados y 315 armas de artillería. Napoleón no podía ignorar eso, así que sitió Mantua, pero subestimó la fuerza de su enemigo y el sitio se estancó. El Directorio ordenó a Napoleón marchar hasta Nápoles para recaudar dinero, pero no fue necesario porque Nápoles se salió de la guerra. De todos modos, el ejército francés recorrió hasta Roma para recaudar dinero para financiar la guerra. Bien, quitaron a Johann Beaulieu de su cargo y en su lugar pusieron a Dagobert von Wurmser. Ante la situación de que se dirigían 2 ejércitos hacia allá, Napoleón decide hacer el divide y vencerás otra vez. Primero atacó a Peter Kozdanovich en la batalla de Lonato. Después de esa batalla derrotaron a los austriacos de manera decisiva en la batalla de Castiglione. El general Wurmser subestimó la velocidad con la que llegarían los refuerzos de Napoleón y tuvo que retirarse antes de que los franceses los tuvieran completamente rodeados. Con eso los austriacos se retiraron aún más y con eso Napoleón puede tomarse con más calmita el sitio de Mantua y el sitio se reanuda. Pero los austriacos no iban a dejar que Mantua cayera, así que organizan un ejército con Joseph Albinzi para atacar a los franceses en Mantua, y en el norte Davidovich avanza hacia el mismo objetivo. Napoleón ordena detenerlos en la batalla de Sembra, pero los austriacos, aunque con casi el doble de bajas, ganan por su superioridad numérica. En el sur, en cuanto las tropas de Albinzi cruzan el río Brenta, Napoleón los ataca en la batalla de Bassano. A pesar de que los números están casi iguales, los franceses ganan. A pesar de la igualdad numérica, los austriacos acaban perdiendo la batalla con 600 bajas, 6.000 prisioneros, 30 cañones y 8 estandartes. Bueno, en la batalla de Caliano Napoleón es derrotado y otra vez en la batalla de Caldeiro, donde casi lo flanquean por ambos lados. Estas batallas le costaron a Napoleón mucho, así que intentó algo riesgoso para ganar contra los austriacos. El plan era moverse hacia el sur, cruzar Arcole y atacar su retaguardia. Napoleón empezó su plan, pero en Arcole
se encontró con soldados enemigos, y ahí se libró la batalla del puente de Arcole. Mientras el ejército estaba cruzando Arcole, se encontraron con el ejército austriaco al otro lado del río y su avance se detuvo. Ahí empezó la batalla. Luego llegaron más austriacos por el norte, pero Napoleón envió a parte del ejército para que los detuvieran. Napoleón ordenó a una parte del ejército con Juan José Guiot que cruzaran el río en un punto más al sur. Mientras tanto, Napoleón fue directamente hasta Arcole para convencer a sus soldados de cargar, cosa que ya había intentado el general Pierre-François Gouraud, pero ninguno de los dos consiguió que los soldados se movieran. Luego el ejército austriaco contraatacó a los franceses a través del puente. Después llegó Juan José Guiot y atacó Arcole directamente y los austriacos tuvieron que retroceder. Después del ataque los hombres de Guiot se retiraron. Napoleón pensaba retirarse de Arcole, pero tuvo un cambio de planes al ver que los austriacos al norte ni se movieron. Así que decidió atacar Arcole una vez más. Justo un día después de lo sucedido, el segundo día los austriacos planearon atacar por la derecha, pero los franceses los detuvieron y los hicieron retroceder con pérdidas muy fuertes. Los austriacos incluso perdieron a un general. Los franceses intentaron cruzar el río más abajo como hicieron el día anterior, pero ya lo estaban esperando y los intentos de cruzar el río son detenidos. El tercer día de la batalla, Napoleón ordena a una parte del ejército que se vaya muy al sur y cruce el río en Lenago, mientras otra parte cruza el río más cerca de Arcole a través de un puente que construyó, y ordena que una parte del ejército vaya al norte para evitar cualquier ataque por ahí como había sucedido anteriormente. El plan va bien, pero la artillería austriaca derriba el puente al este y al oeste el puente también se daña. En ambos puentes solo logra cruzar una pequeña parte del ejército. Los austriacos atacan, pero Napoleón los empieza a bombardear con artillería, y cuando reparan el puente son repelidos. Además, los hombres que cruzaron al sur en Lenago llegan a la batalla. Luego los austriacos lanzan un contraataque y los franceses retroceden, pero Napoleón llama a sus hombres que están en el norte y el contraataque es repelido mientras toman muchos soldados austriacos como prisioneros. Luego Napoleón lanza un ataque sobre Arcole con 25 trompetistas de caballería para fingir un ataque masivo y eso causa que los últimos austriacos en Arcole huyan. Con la victoria en Arcole, Napoleón va al norte a enfrentar a Paul Davidovich, pero ambos ejércitos se retiran del lugar y Mantua se queda sola. La guarnición de Mantua estaba compuesta de muchos soldados enfermos y que se estaban quedando sin comida. Aún así, los austriacos no iban a dejar que Mantua cayera y atacan una vez más, esta vez no por el este, sino por el norte. Y en el norte, cerca del lago Garda, se da la batalla decisiva de Rivoli. El ejército austriaco tenía dos columnas, una a la izquierda y otra casi a la derecha. La de la izquierda la enviaron al sur para evitar que Napoleón escape. Y en cuanto a la derecha, Napoleón manda un regimiento entre las montañas y el río para que se defiendan contra la columna de la derecha. Napoleón junto a su general Barthélemy Joubert establecen una línea defensiva en la madrugada. Y en la madrugada Napoleón empieza un ataque y los austriacos se lanzan contra la línea de Napoleón en la mañana. El ejército francés se ve obligado a retroceder. Las tropas que envió fueron bombardeadas con artillería y no fueron suficientes para detenerlos, y ahora se encuentran en una situación difícil. Pero Napoleón se toma las cosas con calma y ordena a Barthélemy Joubert enviar soldados hacia atrás para protegerse de la amenaza de flanqueo. Por el sur, el ejército austriaco se encuentra con una parte del ejército francés, además que la caballería carga contra los austriacos y los austriacos retroceden y sufren muchas bajas. El ejército austriaco fue prácticamente aplastado y retrocede. Debido a que las columnas austriacas al norte estaban dispersándose, Napoleón aprovecha para ordenar un ataque de caballería e infantería que resultó devastador. Los soldados huyen y la columna austriaca enviada al sur sufre muchísimas bajas. Después de la batalla, muchos austriacos fueron hechos prisioneros. Los franceses tuvieron 5.000 muertos y los austriacos tuvieron 14.000 muertos.
Mucho que procesar, ¿verdad? Pues les digo algo chistoso. Todo eso que les acabo de contar y resumir pasó en tan solo en un año, 1796. Ahora sí, Napoleón puede encargarse de Mantua. Los austriacos al sur son derrotados y Wurmser, el general que estaba a cargo de la defensa de Mantua, se rinde. Al final del sitio de Mantua acaba con 7.000 muertos franceses y 179 cañones perdidos. Y también 16.000 austriacos muertos, 16.000 hechos prisioneros y 325 cañones capturados. El Papa Pío VI criticó a la revolución en Napoleón, así que Napoleón fue hasta Roma. Las fuerzas de los estados pontificios lo intentaron detener en la batalla de Faenza. El general Michel Colli, sí, ese Michel Colli que estaba anteriormente, estaba dando órdenes a 7.000 hombres de los estados pontificios. Al principio de la batalla la artillería del Papa intentó dispersar a los franceses, pero con un ataque de caballería y de infantería francesa, las fuerzas del Papa quedaron dispersas. La batalla fue un fracaso y los franceses capturaron el puerto de Ancona y después, en el Tratado de Tolentino, el Papa se vio obligado a entregar cosas de la iglesia como por ejemplo 100 pinturas de la elección de Napoleón, dinero, romaña, etc. Cabe aclarar que el año anterior, en junio de 1796, el Papa firmó un armisticio con Napoleón llamado el Armisticio de Bolonia, pero no se hizo cumplir hasta con ese tratado. En fin, regresando al norte de Italia, la República Lombarda o Transpadana se transforma en la República Cisalpina y en Verona se da algo conocido como la Pascua Veronesa. La población se rebeló contra la ocupación francesa, pero su rebelión fue rápidamente sofocada y solo duró 6 días. Napoleón libra unas batallas contra el archiduque Carlos, duque de Teschen, como las batallas de Valbasone y de Tarbis. Mientras Napoleón iba a Austria, propuso al archiduque Carlos empezar negociaciones de paz. Entonces pasó la paz de Leuven y el tratado de Campoformio entre Francia y Austria, con los siguientes cambios. Austria cedía los Países Bajos austriacos a Francia. Austria reconocía a la República Cisalpina y a la República de Liguria como satélites de la República Francesa, y se extendían las fronteras francesas hasta el Rin. En resumen, los franceses planearon marchar hacia Austria para acabar de una buena vez la primera guerra de la coalición. Mientras Jordania y Murat tenían dificultades, Napoleón marchó hacia Viena como decía el plan y firmó la paz de Leuven con Austria, acabando la primera coalición. Pero aunque la primera coalición haya acabado, la revolución no. Después de la primera coalición, los demás gobernantes de Europa harían la segunda coalición, y Emmanuel Joseph Sieyes, sí es Emmanuel Joseph Sieyes el que inició la revolución, planearía junto con Napoleón un golpe de estado que acabaría con la revolución, por lo menos entre 1799 y 1830. Pero me estoy adelantando, eso será para otro video. Bueno, quiero pedir unas disculpas por el retraso que ha habido entre esta parte y la anterior. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar like. Muchas gracias por ver hasta el final y sobre todo muchas gracias por tenerme paciencia y esperarme. Y sobre todo muchas gracias por tenerme paciencia por... Y también muchas gracias por tenerme paciencia a que subiera esta parte. Gracias por ver.